Y como lo habíamos anticipado, vamos a hacer un recorrido por las provincias que se han visto más afectadas por las intensas lluvias registradas en las últimas horas. Veamos Manabí, donde el cantón Chone fue declarado en emergencia. Desbordamiento de ríos, calles anegadas e incluso dificultad para trasladar ganado en el cantón Chone, ubicado en el centro norte de Manabí, ha hecho que se declare a ese cantón en emergencia. Esta provincia es una de las más afectadas por el invierno. Según la municipalidad, la declaratoria fue propiciada tras una intensa jornada de lluvias. Aseguran que el temporal y la crecida de los ríos supera los niveles registrados en marzo del 2023. En esa fecha, al menos del 70% de las viviendas de la zona urbana se inundaron. El Centro Zonal EQ 911 Puerto Viejo informó sobre el estado de las vías de todo Manabí en medio de esta estación invernal. Algunos tramos están cerrados, mientras que otros sufren cierre parcial. Con corte a las 7:40 de este 21 de febrero, se registraba la vía San José Chamanga Pedernales parcialmente habilitada, la vía Machalilla Ayampe parcialmente habilitada en el sector Ayampe, la vía Chone Flavio Alfaro parcialmente habilitada en el sector Sesmi, la vía Chone en el sector San Antonio San Vicente está cerrada por un deslave. El resto de vías, ha dicho el EQ 911, se encuentran habilitadas. Andrea Orbe, Noticias 7. Bueno, la situación en Chone es tan crítica que los equipos del Hospital Napoleón Dávila Córdoba, que fue inaugurado en 2021, debieron ser movilizados, retirados, porque como vemos en imágenes, el agua ingresó completamente a esta casa de salud, la inundó, la infraestructura afectada. Esto ocurrió la mañana del miércoles y desde la institución de salud a cargo justamente del hospital se informó que debido a la grave situación, desde el 21 de febrero, es decir, ayer, están suspendidas las atenciones en consulta externa, imagenología, rehabilitación física, terapia de lenguaje, diálisis y cirugías programadas. No puede atender el Hospital Napoleón Dávila Córdoba con normalidad a causa de las lluvias. Ahí vemos, Meche, impactantes imágenes también. Así es, y este mismo panorama sucedió lamentablemente en el hospital del IES, cuyos pacientes fueron movilizados ahora al ex hospital de contingencias de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, llamado ULIAM. Leonardo Rodríguez, quien es el alcalde de este cantón Chone, se pronunció al respecto. Vamos a escucharlo. Lamentablemente se anticipó lo que habíamos previsto que en 2 horas podía darse, que es el colapso del hospital del Ministerio de Salud Pública. Acaban de comunicar que ya ha ingresado el agua a donde se encuentran el sistema operativo electrónico de estos equipos de alta demanda que son prioritarios para un hospital de este nivel de atención como un hospital general. Me refiero al tomógrafo, me refiero al radiógrafo y muchos otros. Esto es una noticia realmente alarmante, no solo para Chone, sino para el sistema de salud pública de la provincia y del país. La relevancia que tiene este hospital dentro de ese sistema de salud es muy importante. Cuando las aguas cesen, cuando las aguas ya no estén presentes en el hospital, no querrá decir que de manera inmediata van a funcionar estos equipos. Habrá que tener un contingente porque posiblemente podrán haberse deteriorado. Entonces, estas son las situaciones que a nosotros nos alarman, nos preocupan y nos convocan a la unidad de todos los niveles de gobierno, de todas las autoridades, e insistir en ese llamado al gobierno nacional a partir del señor presidente de la República. Gracias. Añadió que el puente El Vergel está próximo a colapsar y agregó que un canal componente principal del plan multipropósito Chone se ha desbordado. Pero vamos a mirar y continuar con este recorrido en otras provincias del Ecuador. Vamos a la provincia del Guayas. Ahí las lluvias dejan más de 10.300 personas afectadas. Según el INAMI, los cantones de Guayaquil, Milagro y Playas son los que más precipitaciones registraron en los últimos días. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la provincia del Guayas dejan zonas inundadas, calles cerradas, viviendas colapsadas y familias afectadas. 3 cantones principales que han sido los más afectados de la provincia del Guayas, que son Playas, Guayaquil y Milagro, con acumulados de tan solo 3 días que han sobrepasado incluso 514.2 milímetros. Según el último reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos, las precipitaciones en Guayas dejan 10.330
39 personas afectadas y 65 damnificadas. Así también las inundaciones y deslizamientos han afectado a 2.161 viviendas y otras 20 fueron destruidas. Por ejemplo, en el cantón Playas, declarado en emergencia desde el pasado 11 de febrero, sus habitantes a través de botes o caminando en el agua intentaban rescatar sus bienes. Hay quienes se las ingeniaron para mover un vehículo atrapado en medio de las inundaciones, como captaron los moradores de la zona y circularon las imágenes en redes sociales. El desbordamiento del río Xuyuna ocasionó que las comunas de Engabao y Puerto Engabao se encuentren incomunicadas y varias vías colapsadas. Desde la prefectura del Guayas se movilizaron para atender a las personas afectadas por la temporada invernal, que se ve influenciada con mayor intensidad por el fenómeno del Niño. A través de un mensaje en la red social de la prefectura se informó: llevamos atención médica a más de 300 habitantes afectados de los barrios La Toma y Aguas Verdes ante la crecida del río Arenas. Además, entregamos 200 kits de ayuda humanitaria y 200 toldos. Estamos coordinando acciones para extender la ayuda a más guayasenses que lo necesiten. Mientras en Guayaquil las precipitaciones también fueron continuas. La ciudad recibió en 2 días toda la lluvia prevista para febrero. El alcalde Aquiles Álvarez informó que han atendido 26 sectores con reportes de acumulación de agua y caída de árboles. Indicó que el esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración de Interagua, Bomberos y Ambiente bajo la coordinación de Segura EP. Así también se detalló que tras la inundación reportada en la parroquia Pozorja, se enviaron equipos de rescate y maquinaria de obra pública, pues al menos 5 zonas de Pozorja generaron novedades y cerca de 45 familias fueron atendidas. Los cantones de Milagro, Colimes y sus recintos también presentaron novedades. Sus habitantes optaron por trasladarse en medio de las inundaciones. Olga Velasco, Noticias 7. Y ahora nos vamos hasta la provincia de Esmeraldas, en donde las fuertes precipitaciones provocaron 86 eventos entre inundaciones y deslizamientos en varios sectores de la provincia verde. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, 2.964 personas han sufrido por el mal temporal. Además, 116 viviendas se reportan como afectadas y 3 destruidas. Los cantones más golpeados son Atacames y sus parroquias Súa y Tonsupa. Además, la parroquia rural Tabiazo reporta crecidas de ríos, anegaciones de viviendas y cultivos y daños en la infraestructura vial. En este sector también se registró un deslizamiento de tierra que causó el colapso de una vivienda donde residían 2 familias. La prefectura de Esmeraldas informó que se ha dispuesto la movilización de maquinaria pesada para despejar las vías y facilitar el acceso a las zonas perjudicadas. Asimismo, indicó que se está realizando un censo para cuantificar los daños y las necesidades de la población. Bien, y en Bolívar las imágenes son dantescas, casas arrancadas de raíz por las fuertes corrientes y caudales que arrasan con todo a su paso, son el saldo negativo del fenómeno del Niño en esa provincia. Como si se tratara de una pesadilla, así se llevó la crecida del río Soloma una vivienda en Echandía, provincia de Bolívar. Los habitantes del sector solo pudieron observar impactados la inclemencia del tiempo y rogar porque no hubiera víctimas mortales. Ojalá no haya habido nadie ahí, ojalá haya estado fuera de la casa. Se fue todito. En las naves, en cambio, el agua arrasó con el complejo turístico Las Cascadas de San Mateo ante la mirada impotente de sus trabajadores. Las intensas lluvias de este martes 20 de febrero ocasionaron la crecida de varios ríos, poniendo en riesgo a las localidades cercanas, aunque hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el balance oficial de las afectaciones. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y las intensas lluvias también se han hecho presente en la provincia de Pichincha. Según el INAMI, las temperaturas rodean los 17 grados centígrados. Por ejemplo, este miércoles la capital registró un cielo nublado con lluvia y presencia de niebla. Qué susto.
Bueno, y no solamente en el Ecuador hay estos problemas por el clima, porque en un hecho sin precedentes, vamos a verlo, debido a fuertes corrientes de aire, 5 vuelos en Estados Unidos alcanzaron velocidades supersónicas. Esto superó los 1.200 kilómetros por hora, cuando por lo general la velocidad máxima apenas supera los 900, insisto. De 900 subieron a 1.200 kilómetros por hora. El hecho, que fue imperceptible para los pasajeros, provocó que, por ejemplo, los vuelos llegaran mucho antes a su destino, por lo que las aeronaves debieron sobrevolar hasta recibir la autorización del aeropuerto para aterrizar. Además, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos informó que en Washington, a la altura a la que vuelan estos aviones, se detectó el segundo viento más fuerte de la historia local, alcanzando los 426 kilómetros por hora. Es decir, entonces, gracias al viento, vuelos supersónicos, algo que no se había registrado, llegaron antes, pero evidentemente eso también puede tener ciertos riesgos, así que eso ocurrió en Estados Unidos y ahí vemos la magnitud y la fuerza entonces del clima. El avión, ¿sí? Increíble, ¿no? Como hace un vaivén de un lado al otro por nunca haber visto antes unos vientos de esta magnitud, ¿no? Impresionante, hay que tener muchísimo cuidado también y escoger muy bien los vuelos en esta temporada. Con esta información, 7:15, nos vamos a la pausa y retornamos con más de Noticias 7, emisión matinal. Este jueves. Bueno, primero que no es muy común en una mujer, vos haces ese trabajo y capaz que ya no puedes pensar en hacer otras cosas. Mujeres que trabajan en contextos no convencionales. Aprendí a tomar del vaso, que eso es el fondo de una botella de gaseosa. Aprendí a comer el asado con la mano. En lugares que hasta hace muy poco estaban reservados solo a hombres. Y el género es una dificultad extra y a la vez no, porque uno está ahí como un profesional, no como una mujer. Mujeres de Overol. Estreno este jueves a las 9 de la noche por Ecuador TV. ¿Sí vas a volver a manejar? Ay, Andrés, es que sí ha sido súper traumático, la verdad. Este domingo. El otro día casi le corto el cuerpo a una persona. Y estaba saliendo y yo calculé que ahí estaba bien virar. Y ese man tuvo que hacerse como que así. Ya. Muy top en la cocina, no tan top al volante. Perdón, de verdad, sorry. ¡Qué heavy! Y el man, hasta se rió, mijo. Niña, calculé bien. Y yo... Luciana Guzmán, en Suerte Cruzada. Este domingo a las 10 de la noche por Ecuador TV. Yo creo que si me subo un carro manual y hay una emergencia, yo creo que se mueren. Ya, ok. Pero... Yo pensé que iba a decir si lo logro. No lo logro. Amigos, les contamos que la proforma presupuestaria para el 2024 será de más de 35.000 millones, cuyos ingresos en su mayoría vendrán de impuestos y eso se suma al financiamiento de organismos multilaterales. Sin embargo, el déficit contemplado para este año es de 4.800 millones. El gobierno transparentó las cifras y publicó oficialmente los valores que se necesitan para llevar las finanzas del país este año. La proforma presupuestaria 2024 es de 35.536 millones de dólares. Pero ¿de dónde se pretende sacar este valor? Solo de impuestos se recaudarán 15.716 millones de dólares, mientras que los ingresos por financiamiento de organismos multilaterales serán de 10.991 millones. Que todas las leyes económicas que ya se encuentren publicadas en registro oficial son las que se incluyeron en el cálculo, tanto la de eficiencia económica, la ley energética, la ley de extinción de dominio. No está el tema del IVA porque el IVA todavía no está publicado, entonces no está siendo parte de estos ingresos. Aquí otro dato importante. Durante este año se prevén ingresos por venta de petróleo de 14.340 millones. De este valor, solo 80 centavos de cada 10 dólares van al presupuesto general del Estado. Es decir, que se recaudaría apenas 1.204 millones. Pues los subsidios a los combustibles son un gasto importante, que se ubican en 3.093 millones. Por eso ya se piensa en un sistema de focalización. Se nos ha dado un tiempo para analizar la valoración y se nos ha dicho
de forma muy directa que no es al gas, que no es al diésel, y entonces nosotros nos centramos mucho más en lo que son los combustibles gasolina. Tenemos que nosotros presentar la proforma antes de finalizar el segundo trimestre de este año. Del total del presupuesto de este año, se destinarán al sector salud 4.491 millones, para educación 4.641 millones, mientras que para seguridad 3.519 millones. ¿Cuál es el déficit fiscal? Es menos 4.800 millones de dólares. Según lo establece el artículo 295 de la Constitución, la Asamblea deberá, en un plazo de 30 días y en un solo debate, aprobar o realizar observaciones del presupuesto. Cualquier señalamiento que haga el Parlamento deberá centrarse solo en los campos de ingresos y gastos. El Legislativo no puede modificar el monto general del presupuesto. Edison Saavedra, Noticias 7. Y desde el 1 de abril entrará en vigencia la ley para enfrentar el conflicto armado interno y con ello el impuesto al valor agregado IVA aumentará su porcentaje del 12%, que es la cifra actual, al 13%. Esto, claro, cuando se publique en el registro oficial y entonces la medida será del 13% de forma permanente. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa podría subirlo al 15% previo a un informe del Ministerio de Finanzas que apruebe justamente dicho incremento. Pero escuchemos las declaraciones de Diego Falconi, viceministro de Economía, sobre este tema. Si la ley entra en vigencia, automáticamente la tarifa es 13%. Y la segunda parte es si la Presidencia de la República con informe del Ministerio de Economía y Finanzas justifican un incremento, pues ahí se incorporará todos esos valores dependiendo del escenario que se vaya planificando hacia adelante. Me parece que si nosotros revisamos la redacción de la ley, no establece tiempos. Es un derecho permanente del Presidente de la República. ¿En el mismo día se podría cambiar del 13 al 15? O 3 años después, o 10 años después, o 15 años después, cuando el Presidente de la República, con informe del Ministerio de Finanzas, tenga la información que valide el incremento. 7 de la mañana con 21 minutos y ahora vamos a cambiar de tema porque para potenciar al Ecuador como destino de grandes eventos en esta semana, ayer se entregó, o más bien se tiene previsto que en esta semana se entregue el 5º proyecto de ley en materia económica urgente a la Asamblea Nacional. Se trata de una iniciativa sobre turismo que busca eliminar impuestos para espectáculos internacionales que puedan realizarse en el país. Esta normativa, una vez llegue al legislativo, deberá cumplir con el tratamiento respectivo, es decir, un plazo no mayor a 30 días para que la Asamblea la debata y apruebe previo al veto presidencial. A propósito del tema, el ministro Nils Olsen brindó más detalles de la propuesta. Esto sí lo hizo ayer. Escuchemos. Con la nueva ley económica urgente de turismo, reduciremos los impuestos a todos los organizadores de eventos para convertir a Ecuador en un país más atractivo para los shows más grandes del mundo. Con esto vamos a poner a Ecuador en la ruta de todas las giras mundiales. Desde que asumió la presidencia, el gobierno de Daniel Noboa ha enviado a la Asamblea Nacional 4 proyectos de ley en materia económica urgente. Todos ellos han sido aprobados por el Legislativo. Vamos a ver un resumen a continuación. Hasta el momento, todos los proyectos de ley que elaboró el Ejecutivo contaron con los votos necesarios de la Asamblea Nacional para su aprobación, aunque en ciertos casos con modificaciones dentro del texto original. La primera, realizada en los primeros días del nuevo gobierno en diciembre del 2023, era la Ley de Eficiencia Económica y Recuperación de Empleo. La ley permite, por ejemplo, la exoneración del impuesto a la renta a las inversiones en proyectos turísticos de hasta $100.000, y remisión del 100% de interés, multas o recargos a las deudas de créditos educativos, 0% de impuesto a la renta por los primeros 5 años para el establecimiento de zonas francas o la deducción de impuestos para empresas que contraten a jóvenes de 18 a 29 años. Luego fue el turno de la Ley de Competitividad Energética como mecanismo para solventar los apagones. Mantener como concepto principal la autogeneración de energía, promover una transición a energía limpia, energía renovable y que podamos ser competitivos en materia energética reduciendo los costos. La tercera fue la más debatida, era el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno, que como único punto planteaba subir el IVA al 15%. Y si bien la Asamblea aprobó el proyecto con otra propuesta, el presidente Noboa realizó una objeción parcial
para que el IVA subiese permanentemente al 13% y al 15% cuando el jefe de Estado lo determine mediante un informe previo del Ministerio de Finanzas. La más reciente ley del Ejecutivo en ser aprobada es la de recuperación de activos de origen ilícito y transparencia. En otras palabras, de extinción de dominio para que el Estado monetice los bienes del narcotráfico y crimen organizado. Vamos a encontrar una vía correcta, una vía clara para efectivamente hacer efectivos los recursos que actualmente pertenecen al crimen organizado. La apropiación de estos bienes solo se aplicará cuando exista una sentencia ejecutoriada. El dinero recabado será invertido en programas de desarrollo infantil, prevención de drogas, mitigación por desastres naturales y proyectos de desarrollo económico y social. Esta ley con 129 votos también fue aprobada y resta que el jefe de Estado emita el veto para su allanamiento antes de entrar en vigencia, cuando también sea publicada en las próximas semanas en el registro oficial. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Bueno, y sobre este tema, por ejemplo, lo que estamos hablando desde temprano, el fenómeno del Niño, con la ley de extinción de dominios, que todavía no está publicada, cuando eso ya lo tengamos, entonces todos esos bienes y esas mansiones, vehículos y dinero, sobre todo en efectivo, que se puede decomisar, va directamente entonces a que los GATS puedan tener maquinaria, igual con la minería ilegal, cuando se decomisan justamente a esos diferentes artefactos que utilizan y excavadoras sobre todo, se puede entonces llevarlas a las diferentes provincias para que cuando hay un desbordamiento de ríos o un deslizamiento de tierras, se pueden entonces implementar para poder evitar que sigamos teniendo las escenas que reportábamos hace unos cuantos minutos, sobre todo que afectan a miles de personas producto del fuerte temporal del fenómeno del Niño que está siendo afectado. Entonces, reiteramos, de 4 proyectos de ley, faltan entonces 2 que entren al registro oficial y de esa manera ya se los pueden aplicar. Y ahora hay un quinto que, como ya lo dijo Andrea, entonces es la ley de turismo, que en los próximos días entonces será presentada en la Asamblea y aproximadamente en abril podríamos tener ya el quinto proyecto de ley en materia económica urgente. Este turismo sostenible, que era lo que se promocionó y se comunicó el día de ayer por parte del ministro Nielsen. Por unanimidad les contamos que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó por improcedente la solicitud de apelación a la prisión preventiva a favor de Jorge Glass en el caso Reconstrucción de Manabí. La defensa de Glass trató de entorpecer la diligencia. Vamos a ver. Este miércoles en la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de apelación, mediante la cual el ex vicepresidente Jorge Glass solicitó que se levante la orden de prisión preventiva por el caso bautizado como Reconstrucción de Manabí, donde es procesado por el presunto cometimiento del delito de peculado en el manejo de dinero para obras de reconstrucción luego del terremoto de abril del 2016, que afectó en mayor proporción a Manabí y Esmeraldas. En esta diligencia no faltaron intentos por dilatarla. El abogado de Jorge Glass solicitó que uno de los jueces de la sala, Iván Saquicela, se excuse de conocer la causa, aduciendo que existe una franca enemistad por parte del magistrado en contra de su defendido. El presidente del tribunal, el juez Felipe Córdoba, desechó el pedido al sostener que el abogado del ex vicepresidente no presentó formalmente la recusación del juez Saquicela, quien tampoco se ha excusado de seguir en el proceso. Esta diligencia se desarrolló pese a que Jorge Glass se encuentra alojado en la Embajada de México en Quito, país al cual solicitó asilo político. En la audiencia de apelación, la Fiscalía defendió la legalidad de lo hecho y de la solicitud de la prisión preventiva, ya que existen varios indicios de que el ex segundo mandatario pretende evadir la justicia en este nuevo caso. Al finalizar la tarde de este miércoles, el Tribunal de la Corte de Justicia negó por unanimidad la solicitud de apelación por improcedente. Por ende, se mantiene vigente la medida de prisión preventiva para Jorge Glass. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la Contraloría General del Estado sancionó con 15 salarios básicos unificados al expresidente Guillermo Lasso por designar a Sebastián Corral como secretario de la Administración Pública cuando éste tenía impedimento para ejercer cargo público. Corral también deberá pagar 20 salarios básicos. Son exactamente $6.900 los que el expresidente Guillermo Lasso deberá pagar a Contraloría por haber designado a Sebastián Corral como secretario de Administración Pública durante su mandato. Esto fue anunciado por el contralor Mauricio Torres durante su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea este miércoles. Estas responsabilidades alcanzan desde el presidente de la República con una multa de 15 salarios básicos,
alcanzan a otros funcionarios de talento humano y de la Secretaría. En días pasados, la Contraloría determinó que Corral no podía ser designado para dicho cargo por ser accionista de empresas que mantienen relaciones contractuales con el Estado, cuya denuncia se ingresó en mayo del 2023. Aquí lo raro es por qué no se emitió o se hizo el examen. Si la denuncia fue en mayo, no se la hizo a tiempo, porque inclusive podía haber alcanzado a una destitución en el periodo que todavía estaba presente. Y por ello contra Sebastián Corral también recae una multa de 20 salarios básicos unificados, además de la destitución del cargo, a pesar de que ya no está en funciones. La destitución, ¿por qué? Si bien es cierto ya no está en funciones, pero debemos inscribirle en el Ministerio para que quede inhabilitado para 2 años. Esto tenía que haberse hecho hace aproximadamente un año, cuando estuvo ya cuando estaba en funciones el exministro o exsecretario en este caso. El Contralor también dijo que la entidad determinó que se deben hacer 2 exámenes adicionales que ya están en curso. Una a paraísos fiscales y otra a la verificación del patrimonio, de la declaración patrimonial que presentó el exsecretario. ¿Por qué? Porque existen variables con montos negativos en los diferentes años, en las declaraciones juramentadas del exsecretario. Estas medidas son parte de la predeterminación de Contraloría. Sin embargo, los involucrados todavía pueden pedir una revisión. Edison Saavedra, Noticias 7. 7 de la mañana con 30 minutos y vamos a dar una noticia, lamentable noticia de última hora, porque en el sector del Troje, un accidente de tránsito, ahí estamos viendo en imágenes, se produjo esta mañana en la Simón Bolívar, exactamente diagonal al botadero de basura. Ya hay un fallecido confirmado, varios heridos en este accidente de tránsito. Lo que se ha dicho es que se indicó de un choque entre un taxi y una buseta escolar. Hay personas heridas. Además, también dentro de este accidente está involucrado un tráiler, un taxi y una buseta escolar. Eso es lo que actualizan. Producto de ello existe varias personas tendidas de la vía y hay restricción vehicular. Justamente el Cuerpo de Bomberos de Quito acaba de confirmar que hay una menor de edad fallecida lastimosamente. Se dice que es la hija del conductor de la furgoneta, mientras que otras 6 personas resultaron heridas. Algunas han sido atendidas en el lugar, otras llevadas a un hospital. Por favor, producción, gracias. Y ahí vemos un choque muy fuerte, la verdad. Como acabamos de ver, toda la parte derecha del bus escolar pues está realmente destrozada por el impacto de este choque, y probablemente la menor iba en la parte de adelante. Se encuentra cerrado, mucha atención, los carriles izquierdo y central, esto en el sentido sur-norte, así que pedimos mayor precaución y atención para evitar todos estos accidentes en la Simón Bolívar. Y las rutas alternas para que lleguen a tiempo a su destino puede ser la avenida Maldonado, Aquitumbe, Ñan y también la avenida Mariscal Sucre, porque en estos momentos ratificamos la información, se encuentra cerrado los carriles izquierdo y central en el sentido sur-norte de la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector El Troje, donde se suscitó lamentablemente este miren cómo accidente. Quedó la boceta, destrozada totalmente. Así es, a través de su cuenta de X, el periodista Juan Pablo Ruiz, un colega nuestro, reporta que según los testimonios de las personas de esta buseta, venía desde Machachi hacia Quito con trabajadores, y en medio de ellos una pequeñita que ha sido la que ya se ha confirmado que ha perdido la vida. Esto ocurrió aproximadamente a las 6 de la mañana. El Cuerpo de Bomberos, también rescatistas han estado en ese sector tratando de ayudar, incluso, como su nombre lo indica, a rescatar a las personas que quedaron dentro del vehículo atrapadas. Y hasta el momento no se ha actualizado la cifra de fallecidos. Sí, se mantiene entonces con 1 y 6 personas heridas. Insistimos, porque esta semana ya lo hablamos, de los accidentes mortales en la Simón Bolívar. Muchísimo cuidado al circular, y más aún en estas fechas que tenemos lluvia, neblina y malas condiciones climáticas. La calzada se convierte en una pista de jabón muy peligrosa. Así que bueno, estaremos reportando actualización de este caso. Lamentablemente entonces una menor de edad pues habría fallecido en este accidente de tránsito. 7:33, nos vamos a la pausa y enseguida retornamos.